Hoy la situación dramática por la que han atravesado las bolsas en el mundo en el denominado lunes negro. Europa cayó, Wall Street se desplomó, la bolsa peruana en efecto también cayó por la situación de conmoción en el mundo. Y nos preguntamos entonces qué está ocurriendo, y más aún teniendo en cuenta que Asia abrió hoy a la baja, pues nos preguntamos si esta situación va a continuar. El economista Jorge González Izquierdo ha tenido la gentileza de venir esta mañana para comentar el drama por el que vive hoy en día, al menos por estos días, la economía mundial. Señor González, gracias por estar aquí. Siempre es un gusto. Gracias por invitarme. Las bolsas se desplomaron, incluida la bolsa nuestra. Hoy Asia abre en una situación no menos dramática que ayer, 6 puntos abajo. ¿Qué está pasando en el mundo? Es simplemente esta conmoción que están teniendo todas las bolsas del mundo, porque se cae Wall Street y se caen todas. Esa es una norma general. Mira cómo es, ¿no? Cómo es la globalización. Se cae Wall Street y se caen todas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en la Bolsa de Valores de Lima, entre el 30, 35, incluso a veces 40% son inversionistas extranjeros. Entonces también se asustan. Entonces ese es el vínculo por el cual todas las bolsas más o menos se transmiten, ¿no? Sus temores. De tal manera que esto ocurrió porque simplemente una de las 3 grandes clasificadoras mundiales de riesgo, que se llama Standard & Poor's, le bajó la calificación a la deuda de largo plazo del gobierno de los Estados Unidos, de la máxima calificación, que es AAA, 3 As mayúsculas, se la bajó a 2 As plus, o sea, más, 2 As más. Eso solo hecho, el mensaje que mandó fue comprar, o sea, refugiarse en bonos en deuda del gobierno norteamericano de largo plazo, 10 años o más. Ya no es tan seguro. Es un mal negocio. No, ya no es que sea mal negocio, sino ya no es tan seguro como siempre lo fue. ¿Qué significa? Y ahí algunos se fueron al oro, por eso tú estás viendo que el precio del oro está así. Se ha disparado. Y otros se están saliendo y se están viniendo a mercados emergentes, ¿no? ¿Y qué significa que un país como Estados Unidos, la economía más importante del globo, tenga AAA y luego pase a tener AA más? ¿Qué eso significa es una eso? conmoción inmensa, porque nadie en su sano juicio podría pensar que el gobierno de los Estados Unidos va a incumplir el pago de un bono, de las tasas de interés de un bono. Por ejemplo, que a ti te tiene que pagar el 20 de agosto y el gobierno de Estados Unidos te diga, ¿sabes qué? No tengo plata para pagarte. Eso es impensable. Eso es impensable, pues. Pero eso es el 3A. Ya. Ese es el 3A, que tú digas, eso nunca va a pasar. Claro. Ahora que le han puesto 2A más, plus, es darte un poquito de miedo. Entonces ya hay gente que dice, no, y si me dice que no, eso significa. Eso es, entonces, y me puede decir que no. Me puede decir que no. La probabilidad de que me diga incumple es un poco mayor. Y eso hace que, obviamente, que cree un pánico, porque ese es como si te golpearan la cabeza. Claro. Desde 1912 que Estados Unidos tiene la calificación 3A, te lo vuelvo a repetir, 1912, y nunca nadie ha puesto en duda. Y ahora que te vengan a poner en duda, obviamente que te mecen. Pero hay algo hoy día que va a pasar, Jaime. Hoy día se reúne el Banco Central de Estados Unidos, en su reunión periódica que tiene. Y dependiendo de las decisiones que tome hoy y de lo que diga, es decir, no diga, sino escriba en su statement que normalmente sacan después de cada reunión, va a depender o que las bolsas se caigan más o que las bolsas se recuperen. ¿Y qué tendría que decir el banco? O sea, si hoy día el Banco Central de Estados Unidos dice, bueno, nosotros vemos que la situación económica de Estados Unidos en los próximos 6 meses o 3 meses va a seguir siendo fea, va a seguir siendo mala, es decir, nosotros pensamos que se va a empeorar, ahí se van a caer más las bolsas. Pero eso sería un comunicado suicida. Pero esa gente es muy técnica, Jaime. Fría. Fría, o sea, ellos van a decir lo que dicen, su análisis económico. Ellos no piensan en términos políticos. Así debieran de ser todos los bancos centrales. Fríos. La economía, las cifras te dicen eso, pues nosotros
Entonces va a depender mucho de lo que hoy día diga la Reserva Federal para que mañana amanezcamos con un Wall Street subiendo o de repente un Wall Street bajando más. Cualquiera podría pensar, oiga, pero si Barack Obama acaba de salir ayer casi tumbado a decir Estados Unidos seguirá siendo una economía triple A pese a lo que diga cualquier agencia de riesgo, que en términos económicos esa declaración ha sido desafortunada. Pero piensa tú en su cabeza de un político que se está jugando la reelección, porque acá todo, ya empezó la campaña presidencial en Estados Unidos, ahora todo es la campaña presidencial. En su cabeza de él tiene que salir a decir, ¿cómo hago para no perder la elección? Claro. Y ha salido a decir eso, ¿no? Pero la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos es muy técnico, ellos van a decir, Jaime, lo que es. Por eso hay que estar hoy día escuchando lo que más tarden a lo largo del día su pronunciamiento. No importa lo que haya dicho Obama. No importa lo que todo el mundo ve lo que dice el Banco Central de Estados Unidos. En Estados Unidos y en el mundo. Si ellos dicen, no, vemos que la situación económica va a mejorar, se va a levantar las bolsas de valores del mundo, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos es una crisis económica o una crisis política. No. Mira, lo que está pasando ahorita, en los Estados Unidos. ¿Te acuerdas que lo discutimos cuando tú me invitaste hace algunas semanas? Pero antes de todo este revuelto. Claro, antes de todo este revuelto, acá dijimos claramente que era un tema de politiquería. Como los republicanos no tienen un buen candidato para que le haga frente a Obama, le querían bajar las llantas a Obama, obligándolo a reducir el gasto, sobre todo social, que eso para allá es muy sensible para los norteamericanos. Que te rebajen el gasto en atención hospitalaria, ahí lo liquidas a Obama. O sea, sus probabilidades de ganar la reelección se reducen fuertemente. Entonces, aprovecharon los republicanos que tienen mayoría en la Cámara de Representantes para decirle, no te subo el techo de la deuda y por lo tanto vas a incumplir si tú no me bajas gastos. Y Obama tuvo que ceder. Pero pasaron semanas para que ceda. 24 horas antes del límite tuvo que ceder. Y eso provocó innecesariamente esta incertidumbre. Es politiquería. Es decir que la verdad, si lo ponemos en frío, todo este revuelo con las bolsas tiene como origen una discusión política en los Estados Unidos. Con vistas a las elecciones del 2000. O sea, son las elecciones de los Estados Unidos los que han provocado están provocando esta innecesaria incertidumbre que está provocando que los mercados se desplomen, ¿no? ¿Y cómo le afecta al Perú esta situación? Bueno, a nosotros, mira, la caída de la bolsa per se es completamente marginal. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque quienes participan directamente en las negociaciones de la bolsa son asisitos de personas y asisitos de empresas. O sea, en términos del ciudadano de a pie como nosotros, ni fu ni fa, la caída de la bolsa. Y en segundo lugar, sí podría haber un mayor efecto a través de las AFPs que invierten en la bolsa, pero eso tampoco afecta el presente porque esos son tus ahorros de largo plazo, que tú los vas a usar cuando tengas 65 años. Salvo que estés en el fondo 3. No, aún así, porque el fondo 3 se cae fuerte, sí. Pero como tú, si eres un treintón, un cuarentón, un cincuentón, todavía tienes 20, 30 años o 15 años por delante, obviamente que esto va a ser eso, o sea, no te afecta. Yeah. Lo que sí puede afectar es que como consecuencia de esta crisis financiera, la economía de Estados Unidos, de Europa y el Japón y la China comiencen a desacelerarse más. Ahí sí me afecta ya no marginal, como te acabo de decir, en términos de caída pura de la bolsa. Ahí sí me vas a afectar en una cantidad más o menos fuerte. ¿Qué es lo que se prevé de acuerdo a la situación, por lo menos que se presenta en Europa? Eso es lo que estamos previendo acá. Y todos los países ya se deben de estar poniendo agilitos para ver con planes de contingencia al gobierno del señor Ollantaytamala, ese mensaje que darle. Ya hay que comenzar en la parte fiscal, monetaria y financiera sobre todo, planes de contingencia para que no nos vaya a pasar como nos agarró en el 2009, fines del 2008 y todo el 2009, la crisis mundial de Estados Unidos, que el presidente de la República, Alan García, se llenaba la boca diciendo estamos blindados, nada nos va a pasar. Y no nos preparamos, y sí nos pasó.
Entonces ahora, aprendiendo de esa lección, hay que hacer planes de contingencia, porque recursos le ha dejado el gobierno de Alan García al señor Ollantaytamala. Le ha dejado en el Fondo de Estabilización Fiscal, que es el guardadito que tiene el gobierno, más de 4.500 millones de dólares. Entonces, hay fondos para hacer un plan de contingencia. El presidente Humala, el gobierno actual, quiere llevar adelante una política más bien de gasto, quiere aplicar programas sociales, quiere subir el sueldo a los funcionarios. ¿Es posible esto en esta situación? No, yo le recomendaría que sea más prudente en esta situación, porque ante incertidumbre, la teoría económica de la economía te dice prudencia ante la incertidumbre, porque no sabes qué cosa está más allá. No puede ser tan descuidado, tan atrevido. Y una cosa también, Jaime, mira, hoy día se ha desatado toda una discusión a nivel mundial de los mejores economistas, premios Nobel por acá y premios Nobel por allá, que están enfrentados por lo siguiente. Hay gente que dice, economistas que dicen, esta crisis que pasó entre el 2007 y 2009 y cuyas secuelas todavía la estamos viviendo, es un problema de déficit de gasto, de demanda. Así se diagnosticó desde un inicio en Estados Unidos y en todo el mundo, incluyendo al Perú. Entonces, si tú tienes un déficit de gasto, ¿qué tienes que hacer? Subir el gasto. Pues por eso los gobiernos aumentaron los gastos, de ahí viene el problema de las deudas de toda Europa y de Estados Unidos. Bajaron impuestos, ahí viene el problema de los déficits fiscales, porque bajas tus ingresos. Y las tasas de interés hasta el suelo, maquinita a todo dar, para estimular el gasto privado y haga esto. Claro. Se hizo política fiscal expansiva, o sea, más gasto, menos impuestos y maquinita a morir, y la situación, mejoró, pero ahí nomás. Fue un paliativo. A media agua. Entonces han salido otros economistas muy respetables a decir, ese diagnóstico está mal, y si seguimos con ese diagnóstico, las medidas no van a seguir surtiendo efecto como no han surtido efecto hasta ahora. Yo le creo a los segundos, tal como va la cosa. Tal como va la cosa. ¿Y qué dicen los segundos? El problema es un problema de deuda. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el norteamericano promedio, su deuda sobre su ingreso mensual supera el 130%. O sea que esa es como una persona que yo gano 1.000 soles al mes y debo 1.300 en ese mes. Es una locura. Entonces estos economistas dicen, si tú no solucionas ese problema de deuda, esa persona va a seguir gastando un poquito. ¿Por qué? Porque tiene que repagar su deuda. Su mente está en cómo repago mi deuda. Entonces tengo que ajustar mi gasto. Y en el ajuste de gasto es que la economía se separa, se resiente. Y si tú quieres que la economía crezca rápidamente, ese gasto tiene que subir. Pero no porque le pones una tasa de interés en cero, o no porque el gobierno gaste más, que ya gastó todas sus balas y no ha producido el efecto deseado que se esperaba, sino que tienes que resolverle este problema de deuda. ¿Y cómo resuelves eso? Entonces ahí dicen, mira cómo es el análisis. Te dice, hay un deudor porque hay un acreedor que le presta. Porque si no, tú le pides prestado a alguien, o sea, yo le pido prestado a Jaime Chincha, porque Jaime Chincha tiene un excedente que está dispuesto a prestarme. Entonces, hay deudores y hay acreedores. Y los acreedores hoy día en Estados Unidos le están diciendo a los deudores, págame. Y eso es lo que estaría provocando la contracción del gasto privado, que no se resuelve hasta ahora, en forma importante. Entonces, te están diciendo, lo que debemos hacer es tomar medidas que transfieran riqueza del acreedor al deudor. Y proponen 3 medidas. La primera, default, que es lo que en parte ha hecho Grecia. La deuda de Grecia, si quisiera pagar el 100%, es impagable. Y ya lo han reconocido. Entonces le dicen, para que la gente lo entienda fácil, es como si tú me debieras 100 soles y tú me dices, Jorge, no te puedo pagar 100 soles. No puedo, pues. Y yo te digo, ya, olvidémonos de 40 y págame 60. Ya está, 60 sí te puedo pagar. De lobo un pelo. El 40 es el default. Es decir, en términos criollos, estás tirando perro muerto con 40. Claro. Ya está. Primera propuesta, que ya lo empezó a hacer Grecia. Segunda propuesta,
inflación, pero una inflación moderada. Ahora en Estados Unidos hay premios Nobel en economía que le están diciendo al Banco Central de Estados Unidos provoque una inflación de 5 o 6%. ¿Por qué? ¿Y eso cómo se produce? ¿Con maquinita? Con maquinita. Porque una inflación produce dos efectos. Te licúa la deuda, pues. Si tu deuda es en soles y hay inflación, por ejemplo, si tú debes 100 soles y hay inflación, cuanto más inflación hay, es como si debieras menos. Sí. Es más fácil pagar, primero. O sea, decae la moneda local. Así es. Y segundo, el segundo efecto de la inflación es que la tasa de interés en términos reales es un tema económico, ya te lo vuelve negativo, y hace que el acreedor diga, si tengo una rentabilidad negativa, ni loco, suelto, gasto. Claro. Inflación, produce una inflación de 5 o 6%. Y la tercera medida que están recomendando estos economistas de este lado, fíjate que no están recomendando, gobierno, gasta más. No. Baja menos impuestos, nada de eso. Está tratando de revivir el mercado. Y la tercera es represión financiera. ¿Qué cosa es represión financiera? Que el gobierno diga las tasas de interés no suben, entonces sube la inflación y esto se vuelve. Eso es más fregado. Pero el default y la inflación hoy día en Estados Unidos se está hablando mucho y por economistas bien respetables. Premios Nobel, que tú sabrás, no van a decir tonterías. Ahora, los pasos que debe dar el gobierno, ¿en qué básicamente puede radicar? ¿Contraer el gasto? ¿El gobierno del Perú? El gobierno de Ollanta Humala, el gobierno del Perú, nuestro, sí. Nuestro gobierno, porque nuestro gobierno, o el gobierno de Ollanta Humala, comenzó su mandato con una gran cantidad de ofertas que, de acuerdo a lo que estamos conversando y a la realidad, no va a poder cumplir en el corto plazo. Sería imprudente, poco prudente que lo haga. En términos fiscales, yo creo que un equilibrio fiscal para este año y el otro sería adecuado, un equilibrio fiscal, no entrar en déficit fiscal fuerte no sería adecuado, gravísimo sería si se meten en un déficit fiscal apreciable, este año y sobre todo el otro, gravísimo sería. En términos monetarios, una política monetaria razonablemente expansiva todavía, ¿no? Cuidando mucho la inflación y haciendo una serie todavía de reformas estructurales que ayuden a la economía a crecer más. Y los otros actores del mercado, los TLC que tenemos, pueden claro, por ejemplo, servirnos también. Reformas estructurales, por ejemplo, un ejemplo de eso son los TLC, claro que te ayudan, ¿no? Pero los TLC te ayudan cuando el comercio está así, mundial. Pero si el comercio está así, poco es lo que te va a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque si Estados Unidos desacelera su crecimiento, va a comprarle menos al mundo. Y en el mundo está el Perú. Entonces, si le compra menos al mundo, le va a comprar menos al Perú. Entonces el Perú va a exportar menos. Con TLC, así tengamos el TLC, de todas maneras voy a exportar menos porque el otro me está comprando menos. ¿Me entiendes? Otra cosa que decía el gobierno, sus principales voceros, es que ellos estaban esperanzados en las reuniones y en estrategias que puedan establecer el Perú y los países de la UNASUR. ¿Cuán efectivo es esto? Mira, han convocado una reunión de emergencia, me provocó una sensación de desazón cuando vi la convocatoria, yo la vi, de los ministros de Economía y presidente del Banco Central de UNASUR, ¿no? Que son pues los países de América del Sur. Uno de los puntos principales, no el único, pero uno de los puntos principales era, dado que esta turbulencia de las bolsas financieras, que el dólar, que el euro, era crear una moneda única para UNASUR, o decir, como un euro, para la Unión Europea, un euro sudamericano, digamos. Inclusive soltaron un nombre que se llama, esa nueva moneda podría llamarse Bolívar. Entonces, yo miré eso y dije, pero para la emergencia, entre otras cosas, por supuesto, pero un punto principal era estudiar la posibilidad de crear una nueva moneda cuando el euro está dando muestras de que le está causando mucho dolor a ciertos países de la Unión Europea, que ya están pensando en salirse del euro,
O sea, cuando hay gente que está pensando en salirse, yo estoy queriendo entrar. Sería una barbaridad si de verdad el gobierno del señor Ollanta y otros gobiernos comienzan a dedicar esfuerzos y dinero en estudiar la posibilidad de crear una moneda común. No es el momento, en todo caso. No, es que no solo el momento, ahora, sino que es inviable. Pues ¿sabes por qué? ¿Tú sabes quién es el ejemplo, pero así, de una moneda única que debe trabajar muy bien, trabaja muy bien y por lo tanto hay que sacar las conclusiones de ahí? Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 y tantos estados que son como países chicos, porque cada uno de esos tiene un PBI mayor que cualquiera de nosotros. Son países chicos, pero tienen una sola moneda, el dólar, y funciona pero de maravilla. Pero ¿qué cosa es Estados Unidos? Primero, que hay un solo gobierno nacional, que es el que define la política fiscal y política monetaria. Acá vamos a tener el gobierno del Perú, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Chávez, mamá mía. Segundo, hay libertad de movimiento de todas las personas y el capital entre todos los estados. Si tú te quieres ir a trabajar a Florida, te vas. Si quieres hacer un negocio en Alaska, te vas, nadie te dice nada. Acá no es así. Acá no es así. Tercero, ¿qué otra cosa vemos en Estados Unidos para que las cosas funcionen bien? De que quien decide el presupuesto general de todo Estados Unidos es un solo Congreso. Y de ahí se reparte. Acá vamos a tener Congreso del Perú, el Congreso de Venezuela, el Congreso de Bolivia. No, pues, mire, amigo, discúlpeme, pero es poco menos que un chiste que estemos pensando en una moneda única para UNASUR. Y si para eso están queriendo convocar a la reunión de presidente del Banco Central y el ministro de Economía, yo creo que un ministro de Economía sensato va a decir, no voy, pues mando a mi viceministro, mando a mi representante, porque voy a perder el tiempo. Bueno. Y ni siquiera pensar en estrategias en conjunto, que es lo que se decía. Con países, mira, el Acuerdo de Cartagena, ¿sabes por qué falla en el tiempo? Por las diferentes ópticas de políticas de los gobiernos. ¿Por qué se salió Venezuela? Porque no podía estar en el Acuerdo de Cartagena. Bueno, la Comunidad Andina ahora no podía estar porque sus políticas eran totalmente en contra del resto. Se debilita, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? Yo no creo que Bolivia, Venezuela, ¿no? Quieran hacer lo que hace Perú, Colombia, Chile. Claro. Y decir, el déficit fiscal en nuestros países no debe superar el 3% del PBI. No me hagas reír. Eso es un poco menos que imposible, ¿no? Muchísimas gracias. No, a ti, siempre Jaime. es un gusto. A ti, Jaime. Jorge González Izquierdo, economista, exministro, comentando la situación de pánico mundial, bursátil principalmente, Así es. Que se ha desatado en el denominado lunes negro. Esperemos que la cosa vaya mejorando poco a poco.